como lo que les venía, por ahí empezamos ahí ya a grabar, lo que les decía, lo que habíamos hablado por privado y o en la otra aplicación, era el tema, quizá tenemos que profundizar lo que son las corrientes historiográficas. Yo les había preguntado por ahí que entendían desde cuándo la historia es historia, y Milagros había respondido, creo, que desde la escritura, por ahí habría empezado quizá algún registro de lo histórico. ¿No, Milagros? Sí. Sí, bien. A ver, en ese sentido, no es desacertado lo que ella dice, la historia se conoce desde antes de la escritura, o por lo menos había algún tipo de registro, que no era escrito, pero sí oral, ¿no? Entonces, la tradición, lo que decía la tradición era que, digamos, venía de generación en generación. Y es más, esa es una de las fuentes de la historia, ¿sí? Martín, ¿nos escuchás ahora? No nos escucha. Bueno. Entonces, es una, digamos, la tradición oral o la transmisión oral es una de las fuentes de la historia. Por eso también, digamos, es tan intrincado y complicado a veces entender el origen de la historia como ciencia. Lo cierto es que esto tiene un transcurrir o tiene un tiempo. La historia desde tiempos remotos ha sido una preocupación del hombre, y si nosotros nos vemos a lo largo de la historia, muchísimos años antes de Cristo, qué sé yo, los egipcios tenían algún registro de tipo histórico o entendían en la historia, digamos, que tenían que dejar algo escrito, y si no era escrito, algún tipo de monumento que recordara algún gran periodo de algún gran faraón. Por ejemplo, Ramsés fue un tipo que dejó millones de construcciones y de monumentos recordando su paso por el gobierno, ¿no? Sabiendo que y entendiendo lo que muchos digamos, personajes importantes de la política lo han hecho durante el siglo XX, por ejemplo, es hacer un montón de obras para que, más allá del servicio para la gente, muchas veces para que su legado quede vigente en obras específicas. A lo que voy es lo siguiente, en esta importancia de tratar de registrar es cuando la historia toma también relevancia, pero no siempre con un carácter científico. En el origen, todas las civilizaciones hablaban o se habla de algo que se conoce como las cosmogonías. ¿Qué son las cosmogonías? Cada civilización pensaba que el origen del mundo había estado en esa civilización o en ese pueblo. Por lo tanto, para los egipcios el origen del mundo había sido en Egipto, para la Mesopotamia el origen había sido en la Mesopotamia, para los chinos en China, y para, no sé, los fenicios en Fenicia, ¿no? Los fenicios son más modernos, quizá no, pero digo, en otros pueblos, digamos, en la mayoría de los pueblos esas cosmogonías existían, como que eran el eje, el lugar, el ombligo del mundo, donde el mundo nacía en ese pueblo en particular. Lo cual científicamente es refutable, porque si nosotros vamos a la prehistoria o al origen del hombre, obviamente sabemos que el origen del hombre se da en África, en el Cuerno de África, y de ahí va surgiendo y se va migrando hacia otros lugares, ¿no? Hacia el continente europeo, el continente asiático, ¿no? Y así va poblando el mundo en general. Cuando aparece la escritura, como Milagros había acotado, sí aparecen nuevos registros. Pero científicamente no hay una evolución repentina ni rápida, sino que lleva un tiempo. Y los primeros que le dan un carácter científico a la historia son los griegos, con Herodoto, a partir entre el siglo IV, entre el siglo V y III antes de Cristo en Grecia, la historia tiene una evolución metodológica muy importante, y particularmente con Herodoto, que es quien algunos consideran como el padre de la historia, que le da una metodología específica. Quizá no sea la más acorde, pero sí específica, lo cual hace que la historia se ordene muchísimo, ¿sí? Se ordene en términos metodológicos y en términos científicos, porque utiliza un método para buscar la verdad. Básicamente de lo que Herodoto hablaba era de la observación, ¿sí? De una observación donde hay una transcripción de esos hechos, y a partir de esa transcripción nosotros podemos dejar un registro de lo que fue pasando con el tiempo. Esto no duró mucho. ¿Por qué? Porque después de la gran evolución metodológica, científica que tuvo Grecia, vino Roma,
y en Roma la historia tuvo otro carácter, el historiador en Roma estaba muy sujeto al poder, por lo tanto contaba lo que el poder quería que contase. Después de la caída del Imperio Romano, la historia estuvo sujeta a la religión, y como sabemos, religión y ciencia no van de la mano, son totalmente diferentes, por lo tanto tienen objetivos contrapuestos. Entonces ahí fue una etapa muy oscura de la historia. Ahí, Martín, creo que podés hablar y quizás puedas escuchar porque apareciste en verde. ¿Puede ser? Sí. Bien, bienvenido, Martín. No escuchaste nada de lo que hablé anterior. Bueno, después vamos a tratar de socializar el video, así que por lo que te perdiste. Entonces, lo que les decía yo, que en la Edad Media, para las ciencias en general y para la historia en particular, fue un tiempo bastante oscuro, donde metodológicamente no existía nada, sino más bien que muchos monjes en monasterios, ahí se repite mi voz, lo que pasaba era que transcribían clásicos griegos o romanos, pero no había una evolución histórica importante, ¿sí? Ay, pude. Lo que pasó, Ailén, hola. Hola. Bien. Es que pensé que era un cartel y era una opción, perdón. Ah, bueno. Bueno, seguimos. Después, la primera parte, vela si puedo socializar el video. Sí. Entonces lo que les decía era lo siguiente, que en la Edad Media es una etapa oscura donde no hay una evolución, sino más bien una etapa de copiar viejos o mantener y salvar de la Inquisición clásicos históricos, filosóficos, matemáticos o lo que sea. En la Edad Moderna, con la aparición de los reyes absolutos, también no hay una gran evolución. ¿Por qué? No hay una gran evolución porque la historia estuvo sujeta a lo que los reyes querían que se contase. Por lo tanto, era una historia de los que ganaban, de los que tenían poder. Y eso significa que si hay una historia contada desde el poder, quiere decir que hay otra historia que quizás sea la más cercana a lo verídico, a lo real, que es la historia de los que pierden. Porque en esta historia que se contaba siempre tenía que ver con el poder, con las batallas, con la guerra. Recién en la edad contemporánea, particularmente en el siglo XIX, si ustedes recuerdan un poco el contexto, no sé por qué se repite mi voz. Silencien, ustedes por ahí, pongan silenciar sus audios, así se escucha solamente lo que yo hablo, y si les pido que intervengan, intervienen, ¿sí? Ahí estamos, hagan con la cabeza, ¿todos me escuchan? Bien, bien. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Ahí están las dos chicas, Sí. las dos risueñas, bien. Las risueñas de siempre en tercer año, bien. A ver, entonces lo que les decía, con los reyes pasó lo mismo y recién en la edad contemporánea, en el siglo XIX, y si recordamos un poco de sociología, digamos, como consecuencia de la Revolución Francesa y particularmente la industrial, se resignifican todas las ciencias. Por ejemplo, la sociología, ¿sí? En ese caso, cuando surge la sociología, surge a través de Comte. Comte y los estudios de Comte también hacen posible que todas las ciencias le den un marco teórico, metodológico y científico. Es más, la historia toma como metodología el positivismo, ¿sí? Y surge una corriente decimonónica del siglo XIX que va a ser la corriente positivista o liberal de la historia. Entonces, vamos a hablar de corrientes historiográficas específicas en la historia a partir del siglo XIX, del 1800. ¿Cuáles son esas corrientes generales? Son el positivismo, la historia positivista o liberal, que en la Argentina se conoce como liberal mitrista, la corriente historiográfica ligada al marxismo, que es el materialismo histórico, el historicismo, los anales y la historia cultural. Esas corrientes, en la Argentina particularmente, y en América Latina, pero sobre todo en Argentina, se dividen generalmente en dos. La liberal mitrista, que es positivista, y el revisionismo histórico, que después vamos a ver qué es cada una. Lo cierto es que el positivismo, para la historia y para las ciencias sociales en general, lo ordenó, pero tiene muchas limitaciones, porque la metodología del positivismo era tomada de las ciencias naturales. Por lo tanto,
¿Cuál era esa metodología? Yo aplicaba un procedimiento y siempre tenía que obtener el mismo resultado. Al igual que en la sociología, en la historia o en las ciencias sociales, siempre el mismo procedimiento, con el mismo procedimiento, cuando analizo a la sociedad, va a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, quedó medio, el positivismo es bastante criticado dentro de las ciencias sociales por esas cuestiones, ¿no? El positivismo nos dice que el conocimiento es real, es evolutivo, mira para adelante, no mira para atrás, un montón de esas cuestiones. En cambio, el positivismo también es una historia de grandes héroes, como de superhéroes, ¿no? De grandes personajes, de presidentes, de papas, de estadistas, pero de grandes ausencias. En el positivismo no aparecen las mujeres, no aparecen los trabajadores, no aparecen movimientos de minorías étnicas, ¿sí? Entonces es una historia parcializada. El materialismo, el de Marx, ¿qué va a tomar como base del estudio histórico? La economía, ¿sí? Marx, fíjense que ya en dos materias distintas lo vimos como un referente, como un sociólogo, pero también lo podemos ver como un pensador de gran influencia en la historia, que crea una corriente historiográfica que es el materialismo histórico, ¿sí? Los anales y el historicismo también tienen una lógica diferente, que tiene que ver particularmente los anales con el tiempo. Hace muchísimo antes, podemos hablar de la Edad Media, de la Edad Moderna, los anales existían, pero ¿qué eran los anales? Eran contar la historia, sobre todo los romanos lo hacían por año, hacer libros anuales donde contaban relatos. Este anales del siglo XIX es diferente, tiene que ver con una construcción del tiempo, el desarrollo de ese tiempo, con hechos de larga, mediana y corta duración, etc. Y por último, una historia, que es la historia cultural o sociocultural. ¿Qué dice esa historia cultural o sociocultural? Es totalmente distinta a las demás. ¿Por qué? Porque revaloriza o pone en el eje y en el foco de la historia a aquellos a las minorías. No las minorías numéricas, sino las minorías en cuanto a derechos, ¿sí? Por ejemplo, los protagonistas de la historia cultural o sociocultural son los grupos, las mujeres, los trabajadores, los grupos étnicos minoritarios, ¿sí? Hay otros actores que son importantes. En la historia argentina, por ejemplo, Gabriel Di Meglio habla de la Revolución de Mayo y habla de los sectores populares de la Revolución de Mayo, resignificando que la Revolución de Mayo no solamente fue de los tipos que aparecen en el Villiquen, sino que también los negros, los mulatos, los zambos, tuvieron un accionar político importante. La historia cultural reivindica el papel de la mujer, entonces habla de Encarnación Ezcurra como una militante política, no como la esposa de Rosas, ¿sí? O de Mariquita Sánchez de Thompson, o de, no sé, Julieta Langieri, que fue la primera mujer que votó, ¿no? Digo, ustedes conocen en su historia académica, en la escuela, en el profesorado, cuando ven historia, ¿les hablaron de alguna mujer importante? ¿Ustedes conocen una mujer importante? Ahí si alguno quiere contestar, deshabilite el audio. No. ¿No? Estoy buscando un librito, que no sé dónde está, que habla un poco de esto. A ver, conteste alguno si quiere. Si alguno conoce una mujer importante, o quién es la primera mujer importante que conoce de la historia. Eva Perón. Eva Perón. Siempre me dan la misma respuesta, exacto. Eva Sí, Perón. lo conozco. ¿Eh? Es la única, más o menos. La única que conocen. Que se me Bien. viene a la mente. A ver, esperen que no sé dónde tengo el librito. Acá, La científica, Marie Curie. Marie Curie, bueno, sí. Ustedes saben que hay un hecho muy particular de Marie Curie. Los Curie, Marie Curie es el apellido del esposo, pero hay 3 premios Nobel de los Curie. Ellos 2 y la hija tuvo un premio Nobel. Pero digo, todos y responden, por ejemplo, Eva. Y es verdad, pareciera que Eva es la primera mujer, no solo de la religión, sino la primera mujer de la historia argentina. Y no es así, no fue así. Lo que pasó con Eva fue que fue la primera mujer que tuvo poder de gobierno junto con Juan Perón.
pero antes hay un montón de otras mujeres. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, la historia argentina siempre fue copada o contada por la corriente liberal mitrista, positivista liberal mitrista, donde las mujeres siempre las ocultaron, nunca contaron sobre las mujeres, pero que no se cuente la historia que no haya historia de mujeres contada por las corrientes historiográficas, no quiere decir que las mujeres no hayan tenido participación. Tuvieron y muchísima participación. Quienes las vuelven a poner en el tapete es esta historia cultural. Este librito que yo les quería mostrar, ¿lo ven? Sí. Bueno, que dice, Viva el Bajo Pueblo, la plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo. Es un claro libro de la historia cultural, porque habla de los sectores populares como protagonistas en un hecho muy importante como fue la Revolución de Mayo. Y les pregunto, ¿la Revolución de Mayo fue un hecho o un proceso histórico? Eso tiene que ver con la primera fotocopia que analizaron, ¿no? ¿Se quedaron sin voz? ¿Sin audio? Que sé que un proceso es como un conjunto de hechos, Bueno, o un montón de elementos pero que hacen que un hecho me quedé tildado, que un hecho suceda, pero también las consecuencias de ese hecho. El proceso tiene varios elementos, que son históricos, culturales, económicos. El hecho es el hecho en particular. Por lo tanto, la Revolución de Mayo es un hecho. ¿Sí? Bien. Con respecto entonces a claro, sí. ¿eh? Con respecto a las corrientes historiográficas, entonces, yo les di recién las generales, pero también están las específicas. O sea, cuando digo las específicas, que tienen que ver con Argentina. Y en la Argentina hay dos grandes corrientes historiográficas, la positivista liberal mitrista, y por el otro lado, totalmente contraria, el revisionismo histórico. ¿Por qué? ¿Qué dice el positivismo? Todo lo que yo les dije anteriormente. ¿Cómo es la historia argentina para el positivismo? Bueno, una historia donde claramente lo único que resaltan son hombres poderosos, y esos hombres, la máxima figura del positivismo como hombre poderoso es Bernardino Rivadavia, Sarmiento, sobre todo Rivadavia, y después Sarmiento, Alberdi, Roca, el mismo Mitre, que es el fundador de esta corriente, y que va a propagar todo su ideario, ¿en dónde? ¿Dónde va a poner toda esta ideología, Mitre? Mitre, ¿qué fundó? Aparte de ser presidente de la Argentina, fundó algo. ¿Qué fundó? El diario La Nación. Mediante el diario La Nación, lo que hacía era bajar ideología, este tipo de ideología. Del otro lado, digamos, en la vereda de enfrente, tenemos al revisionismo histórico. ¿Qué dice el revisionismo histórico? Todo lo contrario al positivismo. Es decir, está rebotando, me parece, el audio en alguno que lo tiene encendido y rebota mi voz cuando les llega a ustedes. Ay. Bueno, entonces ¿Cómo les lo decía, desactivo? apagá, fíjate donde tenés el micrófono, tocalo y te va a aparecer en rojo. Sí. ¿Mm? Bueno, a ver, ahí ya me está marcando un límite de tiempo. ¿Sí? En 10 minutos supuestamente terminaría la reunión. A ver, entonces les decía. Ya lo sacaron al límite de tiempo. ¿Cómo? Lo sacaron. Ya, o sea, después te va a aparecer a los 45 minutos, te aparece un cartel que dice que se extiende. No, pero hoy tuve una reunión y me lo cortó. ¿Sí? Sí. Yo hice hace poco y no me dejó. No, y con otro curso ayer estuve 1 hora y media hablando y no me lo cortó nunca, pero hoy tuve una reunión y me lo cortó a los 50 minutos. Qué raro. Pero bueno, sigo con esto antes que termine. Entonces les decía, esta liberal mitrista o positivista, donde Rivadavia es el máximo por ahí exponente de esa corriente, tiene un antagónico. Rivadavia es el héroe y el máximo oponente a Rivadavia, o el archienemigo de esta corriente, ¿quién es? Como un tirano, lo ven como un tirano, un cruel tirano. Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Ni siquiera lo nombran cuando escriben,
sino que ponen el tirano. En cambio, el revisionismo histórico revisa, se llama así porque revisa la historia liberal, y su máximo exponente, el representante más importante de la historia política de la Argentina, para ellos es Rosas. Son los líderes populares, Rosas, Irigoyen, Perón, ¿sí? Le dan otra impronta a ellos. Para el revisionismo, todo lo que dice la historia liberal es una historia elitista, una historia de muy pocos, una historia que realmente no analiza los procesos populares. Eso dice el revisionismo histórico del positivismo. Lo cierto es que las dos son corrientes bastante extremistas y en el medio hay otras cosas para analizar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros de esto? Que en realidad no existe una visión de la historia unificada, ni cierta ni verdadera. Lo que nosotros tenemos que saber es que la historia puede ser contada desde varios enfoques y desde muchos lugares. Lo que tenemos que saber es que quien nos cuenta la historia, qué postura ideológica tiene, ¿sí? Si yo, como profesor de historia, y ustedes conocen cuál es mi matriz ideológica, en términos políticos y en otros términos, van a saber que la corriente liberal mitrista, a mi entender, está muy alejada, o por lo menos cuenta parcialmente la historia, y está muy sesgada. Pero no quiere decir que yo tenga razón, sino que es mi postura sobre esa corriente. ¿Se entiende? Entonces yo les voy a dar, y vamos a hablar de una historia mucho más ligada al campo popular que a la versión elitista. Pero no quiere decir que yo tenga razón. Lo que ustedes tienen que saber es que desde qué lugar lo digo yo, y después a sacar sus propias conclusiones. ¿Se entiende? Hagan así con la cabeza si entienden. Y si no entienden, hagan así. ¿No? Bueno, ¿está claro hasta acá? ¿Sí? Bien. A ver, ¿están todos o se fue alguno del...? A ver, porque no veía recién. Sofía, ¿bien? ¿Va bien, Sofía? ¿Estás escuchando bien? ¿Entendés? Bien. ¿Ailén? ¿Bien? Bien, ¿No? ¿Milagro? No sé, Milagro, aparecés, te vas, Milagro. Ahí está. Bueno, Jessica, Galaxy 6 más Plus. Bien. ¿Y Lenovo? Bien. Sí, Bien, muy bien. Bueno, a ver, entonces, no. en definitiva, estas son las corrientes historiográficas. Lo que ustedes tienen que entender es que la historia se cuenta desde diferentes lugares. ¿Cuál es el paso siguiente? Vamos a subir, les voy a subir una actividad que tenga que ver con esto, con unos textos, con dos textos muy sencillos que analizan las corrientes, un resumen de las corrientes en general, desde el positivismo hasta la historia cultural, y otro que es un poco más profundo con respecto a las diferencias entre el revisionismo histórico y la historia liberal mitrista. ¿Está claro? ¿Sí? sí. Es lo que voy a subir en la página, en la página del instituto, y el miércoles que viene nos conectamos otra vez. Por ahí, María, fíjate lo de Skype, así ustedes están más tranquilos. Un mini tutorial hacer de cómo descargamos Skype y cómo hablamos por Skype, así podemos conectarnos por ahí si se quedan más tranquilos. Esta aplicación, por más de lo que digan, es más sencilla, me parece a mí. Pero bueno, yo les doy opciones para que ustedes estén más tranquilos, ¿sí? Igual hay que tener contraseña para entrar acá, Sí, a esta clase, así que no sé si no sé, la verdad no tengo ni no puede idea. entrar cualquiera, digamos. No, lo que pasa lo que pasaba era que había, a ver, algunas cuestiones de seguridad, qué sé yo, pero ahora sí los digo, pero digo, para cerrar esto, está claro lo que hay que hacer, yo subo la actividad y ustedes la realizan en el tiempo que yo les ponga, o digo, para la próxima clase. Vamos a ver si les pongo algún tipo de producción escrita o directamente es la lectura y lo debatimos acá la próxima clase, ¿les parece? Por ahí Sí. no les voy a pedir una producción, sino más bien por ahí en eso lo que es el foro. Una cosa que quiero aclarar, cuando participamos en el foro, no me adjunten, cuando yo hago un foro de participación, no me adjunten un Word ahí, sino que opinen directamente en el foro, escriban en el foro y opinen ahí, ¿sí? Ok. Para generar una especie de debate ahí, ¿se entiende? Claro, como si fuera una clase. Exactamente. ¿Está todo claro entonces? Sí, sí.
Bien, Sí. perfecto. Bueno, y en definitiva, a ver, ¿tienen alguna duda con respecto a esto que estuve hablando? ¿Algo que me quieran preguntar? No. Todo. No. A ver, Milagros, dale. Que estás ahí. Dale, preguntá. No, apretá el volumen. Milagros, audio. estás con el Eso. audio silenciado. Desactivá el audio abajo. No, que fue una cosa que Ahí está. escuché y quedó ahí. No sé qué pasó, no sé qué dijiste. ¿En cuándo? Porquería. En todo Ah, no sé qué pasó. Estábamos así, Lo de decía, la actividad. Ni me habré Lo quedado de la actividad, tildado. pero- Capaz que me quedé tildado, ¿o Sí, te no? quedaste. Pero No, digo, el teléfono, se tildó todo, quedaron tildados. y no sé qué habré dicho, cuál será la parte que me quedó. Algo antes de las preguntas, algo de la actividad. Ya estaba la actividad. Después no sé qué dijiste. Bueno, no importa igual. Algo de las dudas dijiste de la pregunta. De las preguntas que ibas a mandar o algo. Ah, no, lo del foro, ¿escuchaste lo del foro? Sí, sí, sí. Que no adjunten, sino que participen ahí, que no sabía si iba a hacer preguntas, sino que directamente lo que vamos a hacer es quizá la lectura y en este espacio lo debatimos entre todos. ¿Ahí está claro? ¿Sí? Sí. Perfecto.